Listo. Entonces terminamos la sesión pasada hablando un poco de los primeros tres versículos, qué, qué significa esto de pronto, de cerca, de acuerdo a diferentes perspectivas, acerca de quién es esta revelación y claramente no es acerca del fin del mundo, es acerca de Jesús y su victoria y cómo el versículo 3 debe ser un llamado para la esperanza y la bendición de todas las personas que ven y creen esta verdad del Mesías victorioso, del Mesías conquistador. No es una, no es una razón para desesperanza, ni para tragedia, ni para drama. Todo lo contrario, no vamos a ver nunca a lo largo de Apocalipsis, sea cual sea nuestra posición. Un, un rey que pierde, un rey que no logra lo que cumple o lo que quiere cumplir, un rey que falla, que no le alcanza el poder o su gloria para cumplir sus propósitos. Ese no es Jesús en Apocalipsis. Entonces empezamos con Juan y acá ya Juan el apóstol, quien escribió esta carta probablemente en el medio de los 60, en el primer siglo, le escribió a 7 iglesias y vamos a ver el número 7 un par de veces en estos próximos 3 versículos. Todas estas iglesias son algo, parte de algo que se llamaba en esa época Asia Menor. Hoy en día relacionamos Asia con el Oriente Lejano, pero Asia Menor es entre Medio Oriente y Europa. Todas las 7 iglesias de Apocalipsis hoy en día están ubicadas en el territorio de Turquía. Si alguna vez quieren conocer las ruinas de las 7 ciudades, no tenemos ruinas de las iglesias en todas, pero sí en las 7 ciudades y conocer un poco más de las ciudades. Hay bastantes información al respecto. Cuando hablamos de Asia, hablamos de Asia Menor. Son 7 iglesias. En los capítulos 2 y 3 vamos a conocer un mensaje para cada una de ellas. Y aunque hay diferentes perspectivas como hemos visto en interpretar Apocalipsis, el número 7, y lo vamos a ver en estos 3 versículos y a lo largo del libro de Apocalipsis, es un número muy importante. No es un accidente que Pablo le haya escrito a 7 iglesias. Para nada. No eran las únicas iglesias que había en Asia Menor en este tiempo. Conocemos otras iglesias como Corinto y muchas otras que podríamos nombrar en estos territorios. En este momento en la Tierra, ya sea que las haya escrito en mediados de los 60 o a finales de los 90, había muchas más iglesias en Asia. 7, para todos los que estamos un poco familiarizados con la Biblia, es un número que vemos constantemente. Lo vemos en Génesis. El mundo fue creado en 7 días. Bueno, en 6 días. Y el séptimo es el día de reposo o el día de descanso. Pero la obra creacional de Dios en el principio se logra en un periodo de 7 días. Ese va a ser el paradigma para la semana, para el día de reposo. Y es un número que va a implicar plenitud. Cuando en el séptimo día dice que Dios descansó, no quiere decir que Dios dejó de hacer en un sentido estricto, porque obviamente creemos que Dios es el que sostiene el mundo, no las leyes naturales solamente. No es que Él creó el mundo y lo abandonó para que funcionara como ya lo había planeado y no le importa que pase
acá abajo, el Dios de la Biblia es un Dios que se relaciona con sus criaturas. No es solo un Dios trascendente, pero es un Dios también inmanente. Él se relaciona con sus criaturas, con su creación, y constantemente está orando a través de ella. En 6 días crea todo lo que quiere crear, y el séptimo día simplemente ve que todo es como Él lo deseaba y dice, todo es muy bueno. Todo está completo. No hay nada que Él quisiera crear que no haya creado. No hay nada que hubiera cambiado en ningún sentido. Plenitud. Todo es pleno. Y este es un número que vamos a ver a lo largo de la Biblia que va a significar siempre esto. 7 es que algo está completo, que algo es pleno, que es como debería ser. Es totalmente eso, es la llenura de eso. Escoge 7 iglesias que existen en la tierra, y a esas 7 iglesias les envía a cada uno una copia de esta carta. No es simplemente que escribió una y se empezaron a turnar la epístola por estas 7 ciudades. Como toda carta inspirada, como toda carta autoritaria en el nuevo pacto, una vez se recibe esta carta y se lee en público, se empieza un proceso de copiado y de esparcimiento por otras iglesias, para que no solo estas 7 iglesias, sino que otras iglesias se lean. Y sí, como toda epístola, toda carta inspirada, la idea es que toda la iglesia se alimente y se beneficie y sea bendita por la revelación de Jesús el Mesías victorioso. Aunque hay 7 iglesias que existen en el mundo y son los receptores originales, este es un mensaje para la iglesia universal. Por eso 7 iglesias, número 7, pleno. Este es un mensaje que aplica no solo para una iglesia, o para 2, o para 7 en el mundo, sino a lo largo de la historia del tiempo. Esta revelación es importante para el pueblo de Dios. Este es un mensaje para la iglesia universal. Por eso, cuando leemos la carta, tenemos que verla con esa macrovisión, ver la totalidad de lo que nos quiere decir. Este es un mensaje para la iglesia universal. Donde sea que haya creyentes, cualquier asamblea local se va a beneficiar de este mensaje que es para toda la iglesia, a lo largo de todas las ciudades. No fue solo relevante para ellos, es relevante para nosotros, como para ellos, como para todo creyente que hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Si Él es el Mesías victorioso y nos va a hacer a nosotros o nos ha hecho su iglesia, su reino, su pueblo, su nación santa, no hay nada más gozoso que entender que tenemos un rey que ha conquistado y que sigue conquistando hasta su segunda venida. Cuando vamos a las 7 cartas, bueno, a los 7 párrafos que hablan de cada una de las iglesias, nuestra tendencia es ver qué iglesia somos en una iglesia local, qué iglesia somos y cómo tenemos que mejorar para dejar de ser así. Si la intención de Juan es, creo yo y muchos otros, dar un mensaje universal, cuando leemos las cartas a las 7 iglesias, no podemos separarlas unas de las otras y sus problemas particulares, intentar relacionarlos con nosotros, porque si las 7 representan a toda la iglesia universal, encasillarnos en una es perder el mensaje completo de toda la carta. No solo el capítulo 2 y 3 y las cartas, sino de toda la revelación, ya sea del fin del tiempo en el futuro y Jesús viniendo
a fundar un reino milenial, ya sea a lo largo de la historia redentora de Dios y Jesús gobernando a través de su pueblo espiritualmente, ya sea Dios conquistando el mundo a través de la iglesia y el plan de la historia de Dios desarrollado en el libro de Apocalipsis, o ya sea la conquista de Jerusalén y el divorcio de la comunidad del antiguo pacto, sea que sea la oposición, todo es importante. Todo es importante y nosotros estamos en toda, la iglesia está en toda la carta, no solo en pedacitos con los que me identifico o con los que es fácil encasillarnos, porque hay conquista por realizarse, eso está en todas las cartas a las iglesias, y una recompensa por esa conquista. Y si somos consistentes y vemos que la recompensa de las 7 iglesias tiene que ser para todos, porque no puede ser que todos recibamos recompensas diferentes, que unos gobiernen el mundo con Cristo y otros no, unos reciban un nombre en una piedrita blanca y otros no. Si toda la recompensa por conquista es para todos, entonces el mensaje las iglesias no es para, uy, ¿cuál soy yo? ¿Con cuál nos identificamos más? ¿O a cuál nos acercamos más? Sino entender todo el pueblo de Dios hace parte de esto. Y toda esta revelación como una unidad nos interesa a toda persona que hace parte del pueblo de Dios. Este es un mensaje para todos nosotros, todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Y quién es esa plenitud, esa iglesia universal? Los que Jesús ha hecho un reino, sacerdotes para Dios, un reino de sacerdotes. Puede ser una traducción un poco más no diría literal, pero una traducción que hace más referencia al trasfondo del pasaje. Pero esta iglesia universal es un reino. ¿Por qué? Porque un reino tiene un rey. Y aunque en un sentido vamos a ver que Jesús es rey de reyes y soberano sobre todos los reyes, no hay nadie con más autoridad que él. Él sigue siendo rey de un reino, rey de un pueblo. Si en un sentido él tiene autoridad universal, no hay nadie con autoridad superior a él, pero en un sentido también él es rey de un pueblo. Así como David fue rey de un pueblo, Jesús es rey de un pueblo, no es rey de toda la humanidad. Todavía, o bueno, depende de nuestra escatología, todavía sí, todavía no, o una humanidad en la nueva creación, como sea que lo veamos. Él en su conquista y con su conquista ha logrado que su pueblo, esta iglesia universal, representada en estas 7 iglesias, sea un reino. ¿Un reino de qué? Un reino de sacerdotes, eso lo podemos relacionar directamente con Israel. Y si eso es verdad, y nosotros hemos sido hechos un reino, porque no dice y hará de nosotros un reino, sino hizo de nosotros un reino. ¿Cuándo hizo eso? Cuando nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, Jesús en la cruz completó algo. Consumado es. Consumó, cumplió las escrituras. Él siendo el verbo encarnado, la revelación completa de Dios, su carácter, su gloria. Dios entre los hombres vino con una misión. Podemos decir, él es el arquetipo de misionero. Él vino de
un plano celestial a un plano terrenal. Eso es una misión increíblemente mucho más grande que cualquier humano pueda hacer, porque él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y lo que logró fue una victoria. La cruz es victoria. Todo lo que Jesús vino a realizar lo realizó en la cruz. Ya su victoria está completamente realizada. Él ya cargó la ira de Dios, fue maldito, aunque no merecía maldición, para cargar con nuestra maldición. Maldito sea que esté en un madero, él cargó esa maldición y así logró victoria. Así logró la victoria para poder cumplir su misión de tener una esposa sin mancha y pura delante del Padre. Poder presentarle esta gran y radiante esposa. Al lograr esta victoria, hizo de esta iglesia universal, de este pueblo, un reino de sacerdotes. Como sea que entendamos qué tan realizado está el reino, ya sea que el reino no esté para nada realizado, lo que sería muy curioso si vemos que el verbo está en pasado, y solo va a existir, o esta realidad solo va a suceder cuando lleguemos a una nueva creación y a un milenio literal. Ya sea que digamos que está realizado de una forma solamente espiritual, o ya sea que digamos que es material y espiritual, que esto sería menos realizado y un reino así en la tierra como en los cielos, venga tu reino, diría yo es un reino más realizado, no tan poco realizado como este que dice que no hay absolutamente nada, hasta la nueva creación o hasta el milenio, como sea que utilicen sus tablas y sus tiempos. En la cruz él logró su victoria y fue coronado. Fue coronado rey de qué? De un pueblo. Y este mensaje de victoria, de yo lo logré, yo lo cumplí, yo soy el Mesías victorioso, es bendición para la iglesia. Es bendición para su pueblo, porque ya el reino final de Dios ha llegado, ya sea que llegó simplemente como una promesa o llegó espiritualmente y luego será materialmente, o está llegando espiritual y materialmente hasta que toda la tierra se cubra con el evangelio y la conquista de Dios esté en los confines de la tierra. Ya son diferentes posturas escatológicas. Él lo logró. Él no perdió en la cruz no fue derrota, absolutamente ningún cristiano cree eso. Es de la cruz que llegamos a la tumba vacía. Y lo que hizo en esa cruz es que nosotros, por su obra redentora y su victoria, seamos reconciliados a Dios. Nos libertó del reino de las tinieblas, del cual éramos esclavos, y nos ha llevado al reino de la luz. Esa es la victoria de Cristo. Enemigos de él por naturaleza, personas que amaban las tinieblas y lo odiaban a él al punto de matarlo. Por esa muerte en nuestro lugar, él ha logrado que de las tinieblas podamos pasar a la luz, porque su pueblo, su iglesia, es amada por su rey. Nosotros somos testimonios vivos de que la victoria de Jesús en la cruz sucedió. Y si el mensaje de Apocalipsis es simplemente una expresión grandísima de la victoria de Cristo, vamos a ver cuando lleguemos ahorita a los capítulos 2 y 3 que esa victoria no es solo algo hipotético o algo
solo teológico, sino es vivo y real. Tan real que nosotros compartimos la victoria de Cristo. Nuestra vida, como miembros de esta Iglesia Universal, es la vida de la victoria de Cristo. Si la era de la Iglesia es simplemente el cumplimiento de la victoria de Cristo, nosotros en el presente, no importa en qué punto de la historia, somos copartícipes y los medios por los cuales la victoria de Cristo llega al mundo. Por eso podemos, cuando vamos al sermón del monte, ver que somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, somos el reino de Dios en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, así en el cielo como en la tierra. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo el reino de Dios que está en los cielos se ve en la tierra? ¿Cómo llega a eso? A través de la iglesia. De un pueblo comprado, redimido por la sangre de su rey. Este es su mensaje para ese pueblo. Por eso, cuando vamos a Apocalipsis, no importa nuestro marco interpretativo, vamos a ver que para el reino de la luz este es un mensaje de esperanza y de anhelo, que llegue ya la victoria. Vamos a ver a los mártires que murieron por dar su vida por el evangelio y por su rey, pidiéndole justicia. Este es un mensaje de anhelo y esperanza para ellos, para las personas en el reino de las tinieblas. Este es un mensaje de temor, porque ya viene a juzgar. ¿En qué tan gran escala viene a juzgar? Viene a juzgar a lo largo de la historia, de forma redentora. En la historia redentora vino a juzgar en Jerusalén como un tipo del gran juicio que va a venir, o simplemente es algo para el futuro. Esta es la victoria que él logró. Y este mensaje para las iglesias es: él lo ha logrado, él nos hizo un reino, tenemos un rey en los cielos que gobierna, y él logró eso haciéndose hombre y liberándose de nuestros pecados, derramando su sangre. Algo real e histórico. Él se hizo hombre, los espíritus no sangran, Dios no sangra, los hombres sangramos. Ese es el mensaje. La victoria de Cristo ha llegado y Él viene. Y eso vamos a ver. ¿Qué significa su venida? En la siguiente sesión, versículos 7 y 8, porque hay diferentes perspectivas. ¿Cuál es la venida? ¿Es la venida en juicio sobre Jerusalén? ¿Es la venida en juicio en el futuro? ¿Es la venida en victoria a lo largo de la historia? Vamos a cada uno llegar a una conclusión bíblicamente, pero ya entendiendo que ese es el mensaje de Apocalipsis, vamos a ver la gran victoria de Cristo y nosotros somos parte de eso. No podemos quedarnos de lado, no podemos decir, ok, eso es de Él, eso lo hace Él, no importa si yo obedezco o no obedezco. Es más, si yo tengo una perspectiva futurista muy poco realizada, digo, no importa lo que yo haga, porque Él igual va a juzgar y el mundo tiene que ser más desobediente. Entonces, a medida que pasa el tiempo, los cristianos tienen que ser peores cristianos, porque acá en este plano terrenal, mientras llega su venida, es un constante crecimiento de las tinieblas y una pequeña luz brillando en medio de la oscuridad, y luego llega la gran victoria de Jesús y ¡pum!, se acaban las tinieblas. Nosotros somos parte de esto porque nosotros somos el reino que Él compró con su sangre.
Cuando vamos al mensaje a las 7 iglesias, este mensaje es para nosotros, ya sea que lo leamos en público, que deberíamos hacerlo, enseñar Apocalipsis, leer Apocalipsis, lectura pública, predicaciones. Esto debería ser un consuelo para las iglesias, no una causa de confusión. Somos parte de esa victoria y tenemos que participar de esa victoria. Vamos a ver en capítulos 2 y 3 que si nosotros no participamos, que si nosotros no conquistamos, no vamos a llegar a la meta, no vamos a tener la recompensa. Porque la vida del cristiano no es una vida pasiva de no tengo que hacer nada y el Espíritu Santo me santifica pasivamente y mi vida es simplemente un ser buena persona lo mayor que pueda, darle la gloria a Dios, orar, leer la Biblia, tener familia y hasta ahí se acaba. No, la vida del cristiano es una vida de guerra y en esa guerra tenemos conquista porque tenemos la victoria última. Él ya cumplió, él ya aplastó la serpiente, la cabeza de la serpiente, o incluso, si tenemos ciertas interpretaciones respecto a eso, él ya ató a Satanás por 1000 años. Y si ya lo ató, si ya logró su victoria final, y lo único que estamos haciendo es ver el desarrollo de eso. Y Él nos dice que nos hizo un reino, debemos ser ese reino en la tierra. Y tiene que notarse, como nos dice en el Sermón del Monte de nuevo, nadie tiene una luz para esconderla, y la sal cuando pierde su sabor ya perdió su uso. Él ya lo logró, ahora tenemos que ser luz y sal, y eso significa guerra. Una guerra todos los días contra poderes invisibles, contra nuestra propia carne, contra tantas cosas que vienen. Nosotros tenemos esperanza, porque Él ya lo ha logrado. Y este mensaje, esta revelación de su Hijo, y la victoria que Él ha logrado, y su venida en juicio, deben a nosotros motivarnos a decir como Pablo, somos más que conquistadores. Y eso ya lo veremos más en detalle cuando vamos a las 7 cartas, a las 7 iglesias, pero por lo menos ahora entendemos que 7 iglesias no es, eso es para esas personas por allá en el pasado, que no se parecen en nada a nosotros, ni culturalmente, no hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura, no tienen la misma tecnología, el mismo conocimiento. Son unas iglesias bastante pequeñas, todas fundadas por apóstoles, este mensaje no es solo para ellos allá, sino para nosotros hoy en el presente. Así esto ya se haya cumplido en el pasado, la victoria de Cristo sigue acá. Así sea para el futuro, la victoria de Cristo sigue acá, porque la victoria de Cristo está en la cruz, en su sangre, en su sacrificio. Y nosotros somos el fruto de esa victoria y tenemos que vivirlo. Ya dicho eso, vamos a ver algo muy bonito, y no es solo que Cristo es victorioso en sí mismo, sino que esta gran victoria es un plan que tenemos desde Génesis. Este mensaje viene a la iglesia de su rey, pero no solo de su rey, sino de las 3 personas a las que nosotros adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las cartas juaninas son especialmente trinitarias, pero todo el Nuevo Testamento es trinitario. Y cuando pensemos en Dios y en la obra redentora de Dios, y cuando cantemos de Dios, tenemos que pensar trinitariamente. Dios, en 3 personas, ha logrado lo que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, había planeado. Lo vamos a ver en Apocalipsis 13, que todo esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo.
No fue un plan B, no fue un plan accidental, fue Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cumpliendo lo que se propusieron para tener un pueblo para sí, para tener un reino con un rey eterno que le da la gloria a Dios en todo, que es la luz misma de la gloria. Nosotros somos la gloria de Cristo, somos su iglesia, somos su esposa. Nosotros brillamos su gloria porque Él ha triunfado. Gracia y paz, un saludo normal en las epístolas. Si leemos cualquier epístola del Nuevo Testamento vamos a encontrar este saludo de alguna u otra forma. Una forma de saludar cristiana, obviamente. Las salutaciones en todas las cartas no cristianas tienen formas diferentes de formular esto, pero simplemente es una forma de saludar que como cristianos entendemos. A nosotros gracia y paz de aquel que es, que era y que ha de venir. Entonces tenemos en primer lugar al aquel. Hay varias opciones respecto a cómo esto puede hacer referencia a Dios el Padre. Creo que la referencia principal la encontramos en Éxodo 3:14. La gran revelación del nombre de Dios. ¿Quién les diré que me envió?, le dice Moisés. Y todos conocemos. Yo soy quien yo soy, te ha enviado. Ahora, aunque esa es la traducción más común, yo soy quien yo soy, hay que recordar que en hebreo los tiempos se dividen en perfectos e imperfectos. Un tiempo perfecto quiere decir que una acción ya se completó, lo que nosotros llamaríamos pasado. Un tiempo imperfecto quiere decir que la acción no se ha completado, lo que quiere decir que puede ser presente o futuro. Es decir, es tanto yo soy quien yo soy como yo seré quien yo seré. O yo logro lo que yo logro, yo lograré lo que yo lograré. Hay mucha profundidad en la revelación de Dios y su nombre del pacto. Pero empezamos desde acá, empezamos desde Éxodo 3:14. Aquel que es y que ha de venir. ¿Y qué era? Muchos dicen que cuando vamos a Éxodo 3:14 hablamos de la autoexistencia de Dios. Yo soy quien yo soy significa en mí está mi propia existencia. Yo no dependo de nadie más para existir. Y aunque es una interpretación posible, yo creo que su nombre del pacto está más relacionado con su obra redentora en su pueblo y en su comunidad del pacto. Por eso, tanto yo soy como quien yo soy, como yo seré quien yo seré, o yo logro lo que yo logro, lograré lo que yo lograré. Si juntamos todos esos términos, en el principio del Éxodo, donde todavía no ha habido redención, vamos al futuro y decimos, su nombre significa que Él nos va a redimir. Él logrará, Él causará lo que Él causará. Y todo las 10 maravillas y la gran redención de Yahweh, para el pueblo es esa realidad. Si vamos al futuro desde el presente, Él logrará lo que Él logrará. Él nos ha redimido y nos ha comprado para ser un pueblo suyo. Él nos ha sacado de la esclavitud de Egipto para ser sus siervos, su pueblo, su nación santa, su real sacerdocio. Eso es lo que Él ha logrado. Más allá de una reflexión filosófica que no creo yo es la más natural para la época, ellos no andaban con dilemas existenciales de ontología. ¿Será que Dios es autoexistente y tiene existencia en sí mismo? Definitivamente sí, eso es verdad. ¿Está aquí? No creo. Y por eso
está relacionado estrictamente de alguna forma con su nombre del pacto. El que es, era y ha de venir. Ese es el que conocemos como Yahweh. Ese es el gran Dios del pacto. Si nos vamos, por ejemplo, a pasajes donde Dios comparte o se revela en sí mismo y su nombre, vemos, por ejemplo, Isaías 41:4. Dice: ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, acá el Señor es Yahweh, soy el primero y con los postreros soy. Es decir, entendemos el nombre del pacto, la autorrevelación de Dios en su nombre, como aquel que ha hecho y ha realizado desde el principio su plan. Él está desde el principio. Él es el primero y Él es el postrero. Él es el principio y el fin, podríamos decirlo, algo que vamos a ver también en Apocalipsis. Si luego nos vamos a Isaías 43, dice: Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi sierva quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, y después de mí lo habrá, ni después de mí lo hará. Es decir, Él es el único Dios que es desde el principio hasta el fin. No hay ningún Dios que lo anteceda a Él. Todos los dioses, realmente podemos decir, son invenciones humanas. Y si tomamos el término Dios Elohim como seres angelicales o seres poderosos, todos fueron creados por Él. Él los antecede a todos y no hay ningún otro Dios después de Él. Desde el principio hasta el fin. Él es quien fue desde el principio, quien es y quien ha de venir. Si vamos a Isaías 44, por ejemplo. Versículo 6 dice: Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Si vamos a Isaías 48, versículo 12, dice: Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Todos estos nos llevan a este aquel que siempre ha sido. Y que su nombre nos revela quién es. Finalmente Él es el Dios del pacto. Él es el Dios que desde el principio ha sido y que siempre será. Y por eso podemos decir, por amor a su propio nombre, ha redimido. Por su nombre ha redimido un pueblo para sí. Y en su pueblo se ve su gran nombre. Por eso, si vemos el mandamiento de no usarás el nombre del Señor tuyo es en vano, más que simplemente no decir la palabra Dios o no decir el nombre Yahweh cuando, no sé, nos tropezamos o nos sacan la piedra como una forma incorrecta de usarlo, es no cargarás el nombre del Señor tuyo, hermano. Es decir, nosotros como personas cargamos el nombre de nuestro Dios y nuestra vida más que las palabras que usamos solamente, es decir, la palabra Dios o la palabra Yahweh. Nuestra vida refleja quién es nuestro Dios. Y vivir una vida diciendo yo adoro a Dios, pero sirviendo a nuestros ídolos y adorando a nuestros ídolos, es cargar el nombre de Dios en vano. Este es el Dios al que adoramos. Dios Padre, en primer lugar. Otras personas, o bueno, otras posibilidades extrabíblicas que pueden alimentar un poco esto, dicen, algunos griegos decían que que Zeus se le llamaba Zeus que era
¿Qué es y qué será? Era una forma de adorar a Zeus y de reconocer su existencia y su nombre. Y puede que haya un poco de trasfondo anti idólatra, especialmente si hablamos de provincias de Asia Menor y no necesariamente Jerusalén o pueblos mucho más judíos que obviamente están lejos de los dioses paganos. Eh, puede que sea una forma más allá o junto con la realidad de la revelación del gran nombre de Dios, yo soy quien yo soy. Que se nos muestre que esto viene no solo de el Antiguo Testamento, aunque creo que eso es probablemente a donde siempre tenemos que ir. Pero si una persona griega leía esto, puede que lo relacionara con nuestro Dios es más grande que Zeus. Otra posibilidad es, y esto lo vamos a ver mucho más relacionado con Jesús, hay epitafios en algunas tumbas de filósofos estoicos o de guerreros estoicos que decía algo como: yo no vivía y nací, o yo no existía y nací, ya no estoy vivo y no me importa. Esa es la vida del hombre. Y cuando aplicamos este mismo título a Jesús, que es obviamente una afirmación de la deidad de Jesús, vemos que Él es diferente a todos los hombres. Él no tuvo comienzo, solo tuvo una encarnación y tampoco tiene fin. Él es el que vive para siempre. Él es un hombre diferente, una nueva humanidad. Esta obra y esta victoria están en la obra de Dios el Padre de redimir, que la vemos en todo el Antiguo Testamento. Constantemente vemos este Dios que redime, este Dios que le dice a un pueblo: ustedes son mi pueblo. Y cuando llegamos acá vemos esta misma realidad. Él nos hizo un reino, sacerdotes para Dios. Nosotros somos un pueblo consagrado, dedicado a este Dios que adoramos, que ahora entendemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento llamábamos solamente Yahweh, yo soy quien yo soy. Luego pasamos a el Espíritu Santo, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora la pregunta obvia sería: ¿hay 7 Espíritus Santos? Porque si hay 7 Espíritus Santos, esto se puso ya demasiado loco. Por eso es que cuando vamos a la historia de la iglesia, el libro de Apocalipsis era una cosa bastante rara. Acá la Nueva Biblia de las Américas pone espíritus con mayúscula ya. Yo no soy el mayor partidario de poner mayúsculas, porque hay gente que diría que estos 7 espíritus son simplemente 7 ángeles y no necesariamente el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, entonces tenemos que preguntarnos: ¿por qué dice 7 espíritus que están delante de su trono? Si ya entendemos que Apocalipsis es un libro que tiene carácter simbólico, ya sea que lo pongamos más o menosmente simbólico, y que todo simbolismo está en el Antiguo Testamento, tenemos que ir al Antiguo Testamento y buscar la respuesta. ¿Por qué se le llamaría 7 espíritus? Vamos a Isaías 11 primero. Aprovechemos que estamos en Isaías. Dice: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Es el espíritu del Señor el espíritu de sabiduría y de inteligencia? Sí, es el mismo espíritu. ¿Es el espíritu del Señor el espíritu de consejo y de poder? Sí.
¿Es el Espíritu del Señor el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor? Sí. Entonces, si entendemos el simbolismo del número 7, estamos hablando acá de la plenitud o llenura del Espíritu. También podemos verlo en Zacarías. Si vamos a Zacarías 4, nos dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Continué y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? No, señor mío, respondí. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Es decir, este candelabro de oro con sus 7 lámparas es una muestra para Zorobabel de que no va a ser ni por poder ni por la fuerza, sino por el espíritu de Yahweh, que serán estas cosas. También lo vemos más adelante en el libro de Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 4, dice, versículo 5. Bueno, desde el 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Hay 7 espíritus de Dios? ¿Hay 7 espíritus santos? No. ¿Qué nos dice Isaías? ¿Qué nos dice Zacarías? ¿Qué nos dice Apocalipsis como una unidad? Los 7 espíritus son el mismo espíritu representado con su plenitud, su llenura, su totalidad. Es decir, esta salutación y esta revelación de Jesús a las iglesias por medio de un ángel a Juan, y Juan dándonos esta revelación, viene del Padre, del Espíritu Santo, y finalmente, y de parte de Jesús, el Mesías. Jesús es la revelación y el autor de la revelación. Eso es algo increíble. Eso es una de esas cosas que lo pone uno a asombrarse de la encarnación. Él es Dios el Hijo y el Mesías victorioso. Él nos está revelando su victoria y Él ha logrado la victoria. Eso es increíble. Tenemos un Dios trino que ha logrado una victoria final y redención final en el Mesías para su pueblo, su reino de sacerdotes. Ya tenemos la plenitud del Espíritu Santo, la realidad de este Dios que es eterno, es fiel, es un Dios de pacto que cumple su pacto, que es fiel a sus promesas. Y finalmente tenemos la tercera persona de la Trinidad, el Hijo encarnado, que es el que logró la victoria. Tenemos toda la obra. ¿Quién empoderó al Hijo para cumplir su misión? El Espíritu. ¿Quién planeó todo el plan de redención? El Padre. ¿Quién lo cumplió y lo logró? El Hijo. Todo lo que Dios hace, lo hace trinitariamente. Por eso no podemos decir que la victoria es simplemente algo de Cristo, aunque Él es el que lo cumple en la cruz, encarnándose. Ni solo el Espíritu que empodera al Mesías para cumplir su misión. Y encarna al Mesías y hace un montón de cosas maravillosas, tanto
a través del Mesías mismo como de su pueblo. Y tampoco solo del Padre que planea y ha hecho este pacto de redención. No, todos son parte de esta gran victoria. ¿Qué nos dice de él? 1. Él es el testigo fiel. Y como ya lo he dicho muchas veces en el curso de Hechos, pero tal vez los que no han estado en el curso de Hechos, cuando hablamos de la palabra testigo o mártir, no estamos hablando de simplemente de gente que muere, aunque Jesús obviamente muere. Pero testigo es un término legal, es un término de corte. Es decir, hay un juicio y él es el testigo fiel en ese juicio. Lo que vamos a ver de la revelación de él y su victoria, él es el testigo fiel. Él es aquel que va a juzgar justamente. Y su victoria está basada en su misma naturaleza fiel. Y su testigo, ya sea ante el mundo o especialmente ante las naciones, de que su victoria ha llegado. Y la iglesia como testimonio, como testigos vivos de esa realidad, de que él es el testigo fiel. Y este mensaje es para nosotros, para ver su gran victoria y su gran juicio, trayendo el reino de Dios al mundo. Él es el testigo fiel, él es el primogénito de entre los muertos. Algo que nos lleva a Colosenses 3. Si vamos a Colosenses 3, vamos a si me metí a Colosenses 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado entre los muertos. Entonces, él es el primogénito de la resurrección. Cuando hablamos del primogénito entre los muertos, es que literalmente él se levantó de los muertos. Él es un testigo fiel a través de la resurrección, y eso lo vemos constantemente en el libro de Hechos. ¿De qué somos testigos? Somos testigos de que la victoria de Dios ha llegado en el Mesías por la resurrección de los muertos. Esto es exactamente lo mismo. Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O, traducido más literalmente, él es el rey de los reyes de la tierra. El poderoso sobre los reyes de la tierra. Es decir, no hay ningún rey en el mundo que tenga más autoridad que él. No hay nadie con más autoridad. Toda la autoridad nació en los cielos y en la tierra. Él tiene autoridad sobre todos, sobre absolutamente todos. Pero no niega la existencia de otros reyes, y eso quiere decir que no niega la existencia de otros pueblos. Sí, él es soberano por encima de todos en poder y en autoridad. Eso no quiere decir que no existan otros reyes, porque si él es más poderoso que los otros reyes, significa que hay otros reyes. Y nosotros en la tierra vivimos bajo la autoridad de reyes, ya sea que no vivamos en una monarquía y tengamos una democracia, que es una forma muy ilustrada de pensar respecto al poder humano, el voto de la mayoría, o como lo hacen monarquías todavía que existen, especialmente en el mundo árabe, gente poderosa por sus lazos sanguíneos,
Jesús es soberano sobre todos ellos. Y esto es un consuelo por sobre su victoria, porque incluso si los reyes se oponen a Él es soberano sobre ellos. Y si Él es soberano sobre ellos y su pueblo, su reino, está en la tierra, no hay ningún rey que pueda prevalecer contra Cristo y su victoria. Simplemente no puede haberlo, porque si Él es soberano sobre todos, no importa si nosotros en este momento en la tierra estamos bajo autoridad de reyes extraños, estamos llamados a cumplir y traer la victoria de Cristo al mundo, porque Él es soberano sobre los reyes de la tierra. Él es el testigo fiel que juzga justamente y va a traer su juicio justo, ya sea en el pasado, en el presente, a lo largo de la historia redentora, a lo largo de la historia de la iglesia o en el futuro. Él lo va a hacer. Tenemos la realidad tangible de eso porque Él es el primogénito de entre los muertos, el que tiene preeminencia en este mundo. No hay nadie que haya resucitado. Ni la hija de Jairo, ni Lázaro, ni las personas que resucitaron de parte de Elías y Eliseo han participado de la verdadera y última resurrección, que es la que es en Cristo. Ellos resucitaron a cuerpos perecibles, resucitaron a los mismos cuerpos que tenían. La resurrección final es a la imagen del que es el primogénito entre los muertos, soberano sobre todos, y que porque nos ama, nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿A quiénes? A su pueblo, a las 7 iglesias que están en Asia, a la iglesia universal, que es su reino. Y no es por causar debate al respecto, pero por lo menos en este pasaje no podemos decir que este amor es un amor universal, porque este amor es el amor a aquellos que liberó, que son parte de la iglesia universal de Dios y que ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. Solo a esos, en este pasaje, podemos decir, nos ama. ¿Nos ama con qué? Con un amor pactal, creo yo. Cuando hablamos del amor de Dios estamos hablando de un amor pactal, de un amor gesed, que se traduce como amor fiel y misericordia, pero que es una palabra que tiene un trasfondo muy grande. Y nos hizo un reino. Su victoria ha llegado. Nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Esta obra trinitaria ha hecho que un pueblo pueda ser el pueblo final de Dios. Su Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así empieza la victoria de Cristo, entendiendo qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en su obra trinitaria, en su Hijo. Como nosotros somos copartícipes de esa victoria desde que en la cruz, por nuestros pecados, por los pecados de su pueblo, de su iglesia, ha pagado. Ahora somos ese reino para el Padre, es decir, somos esa esposa radiante que ha presentado pura y sin mancha delante de Él, porque ha cargado con la maldición y ha sido sacrificado en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Nuestra injusticia le fue imputada y su justicia nos fue imputada a nosotros. El resultado de toda esta gran victoria es gloria para el Dios Trino. Gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta victoria es eterna, por los siglos de los siglos. El dominio que ha tenido es por los siglos de los siglos, y la gloria que ahora vemos en esa gran realidad de un reino último y final. Esa gran roca que acabó con la estatua es un reino eterno. Eso es Daniel 4. Esto ha llegado. Y este Mesías viene. Y eso es lo que veremos en versículos 7 y 8. ¿Qué significa la venida de Jesús? En Apocalipsis.
no la segunda venida, porque unos dicen puede ser la segunda venida, otros decimos es una venida en juicio, y por eso tenemos el tema de un pueblo fiel y alguien que va a testificar a ese pueblo fiel a través de juicios sobre un pueblo infiel. Sea que sea la opción que veamos, Él viene. Y eso es una causa de esperanza para el pueblo de Dios. Y empezamos con un mensaje muy bonito, una salutación trinitaria. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien.